Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Iñaki. Hoy contamos con la inestimable participación de Iñaki Beristain, responsable no de cualquier departamento, responsable de inteligencia competitiva y estudios, y no en cualquier empresa, sino en CaixaBank, España. Ha sido anteriormente también director de planificación estratégica y estudios en la misma entidad. Y si fuera poco, ha ocupado también puestos de responsabilidad en el gobierno vasco como director de Economía y Planificación. Y queda con esta breve, pero muy densa en cuanto a experiencia profesional, presentación, queda claro que las funciones que ha desempeñado Iñaki son unos de los, podría decir, espacios naturales, más naturales para ambicionar y lograr el valor que aportan la inteligencia competitiva y la vigilancia tecnológica a mi criterio personal. Bienvenido, Iñaki. Muchísimas gracias. Un placer. Igualmente. Te agradeceríamos mucho, tanto Eneco como yo y todos que conformamos la comunidad interesada en inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica, te agradeceríamos mucho si compartes con nosotros cómo fue el inicio, en qué momento llegaste a establecer ese contacto con cualquiera de las dos disciplinas empresariales, inteligencia competitiva o vigilancia tecnológica. ¿Cómo fue esto en tu caso? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que, digamos, el acercamiento a este mundo no es un acercamiento consciente ni voluntario, sino que de alguna forma surge de la propia dinámica, de la propia necesidad de la actividad del banco. En un momento determinado, el banco posee un entorno restringido de información para el primer nivel, para el nivel directivo, digamos, un colectivo de unas 80 o 90 personas, ¿no? Entonces, pues por circunstancias, en un momento determinado, ese área pasa bajo mi responsabilidad y entonces lo que nos planteamos, el primer reto que nos planteamos es cómo podemos mejorar la información que hay en ese entorno ya existente, cómo la podemos hacer atractiva y cómo podemos hacer que sea útil sobre todo para el proceso de decisiones. Lo que se trata en definitiva es de facilitar que los directivos tomen decisiones informadas y lo hagan de una forma sistemática, metódica, etc. Claro, el reto era gigantesco, pero no sabíamos muy bien ni cómo empezar ni por dónde, porque no teníamos experiencia en este ámbito, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue pues empezar a ver qué es lo que hay en el mercado y nos dimos cuenta que había algunas web que tenían pues, unos chirimbolos en la derecha que para nosotros eran desconocidos, que eran los famosos logos de las RSS, ¿no? ¿Y qué es una RSS? No teníamos ni idea. Y empezamos y bueno, aprendimos un poco en qué consistía esto y lo siguiente que hicimos fue pues, contratar un lector masivo, un lector de los que había en el mercado en aquel momento de RSS. Y empezamos a apuntarnos a, bueno, básicamente prensa escrita o webs que pudieran ser de interés y tal. Y caímos en el primer error que caen todos los novatos, que es en decir, ahí va, como a un chaval con un juguete nuevo, ¿no? Le das a un crío un juguete nuevo y de repente, está entusiasmado. Pues nosotros en aquel momento, nuestra área estaba entusiasmada porque empezamos a suscribirnos a todas las RSS que había, nacionales, internacionales y extraplanetarias. ¿Y qué pasa? Pues resulta que a los 2 días, claro, como el sistema está permanentemente trabajando 24 horas sobre 365 días, a los 2 días te encuentras con una cantidad de información que es imposible de gestionar, absolutamente imposible. Y entonces, claro, hay un efecto de ola de información que te pasa por encima, es un efecto infosicación, ¿no? Entonces, visto esto, lo que dijimos es para, que aquí no podemos seguir de esta forma. Lo que tenemos que hacer es, de alguna forma, delimitar cuáles son los ámbitos de persecución y, sin saberlo, lo que estábamos es definiendo las variables críticas de negocio o las variables a vigilar. Pero lo hacíamos de una forma espontánea y sin tener conocimiento de cuál era el procedimiento que estábamos siguiendo. Seguíamos con la persecución de buenas prácticas y nos preguntábamos a todo el mundo, ¿quién lo hace bien? Entonces, de quién lo hace bien, y resumo mucho porque hablamos con muchísima gente, en un momento determinado nos dijeron, hombre, hay un grupo industrial en el Goibar, Danovar, que es especialista y puntero en tema de máquina de herramienta, que son del entorno de 1.800 empleados aproximadamente y que un porcentaje altísimo de su producción lo venden fuera, ¿no?
Entonces, ellos tienen una unidad de inteligencia que funciona muy bien y que tienen su propio, digamos, software desarrollado. Nos acercamos a este grupo, les dijimos, oye, ¿podéis venir a contarnos cómo lo hacéis, qué hacéis, etcétera? Y tuvimos una primera reunión dentro de Kutxabank, dentro de la sede central en Bilbao. Y en aquel momento, honestamente, hay que decir que nos dimos cuenta que el software que tenían evidentemente, tenía muchas más posibilidades que el lector simple de RSS, pero el mensaje o la conclusión que sacamos es vamos por el buen camino, porque no nos puso la carne de gallina, porque decíamos, bueno, van por delante, evidentemente, pero nosotros estamos por detrás y vamos en la misma línea. Hasta que 8 o 10 meses más tarde tuvimos la ocasión de acudir a un curso de inteligencia competitiva organizado por la unidad IDECO, esta unidad de inteligencia del grupo Danovat, en su sede en el Goibar. Fueron 2 días y medio. Yo recuerdo que salí de allí babeando, diciendo, ¿qué nivel de conocimiento tienen de la competencia? Entonces me di cuenta de que el instrumento no era la diferencia era el uso de ese instrumento, la utilidad que le están dando. Y entonces yo lo que pude comprobar es que había una unidad de determinado número de ingenieros, ingenieras, 12 o 10 o 12 personas, todas muy jóvenes, por cierto, y que estaban perfectamente coordinadas en sus esfuerzos y que tenían como misión vigilar, como a modo de radar, digamos, el mercado que a ellos les interesaba, tecnológico, de competencia tecnológica y de competencia en el sector máquina-herramienta, altísimamente competitivo, y de alguna forma trasladar ese conocimiento a la problemática interna de la producción, de marketing, de mercado, de lo que fuera dentro de la propia organización. En definitiva, era una especie de bisagra que conectaba el mundo exterior con la problemática del mundo interior. Y entonces, la conclusión que sacamos después comentando esta experiencia, dijimos, lo que tenemos que hacer es cambiar el prisma, y el prisma tecnológico que está aplicando el mundo de Danovat, lo que tenemos que hacer es poner un prisma financiero y empezar a mirar de una forma sistemática, ordenada, pausada, progresiva, el entorno, pero desde la perspectiva financiera. Y así nos acercamos al mundo de la vigilancia, empezamos a ir a más cursos y nos dimos cuenta pues, que hay una serie de fases críticas que hay que seguir, y la primera es saber para qué queremos hacer vigilancia. Que parece la más fácil, pero es la más difícil. En la medida en que uno es capaz, o una organización es capaz de decir qué es lo que quiere vigilar, creo que gran parte del problema está resuelto. Pero es el principio, cuando uno se aproxima a este mundo, cuando tiene que hacer ese esfuerzo de reflexión interna, estructurada y marcando un poco los objetivos que queremos seguir. Si no, empiezas a dar palos de ciego y te cuesta mucho más direccionar y coger el rumbo de la nave. Y así empezamos poco a poco. Tengo más la historia, si me permites, acabo la historia. Bueno, Sí, porque al sí, por final, supuesto, que te lo agradezco. al final esto llega a una reflexión de crecimiento casi pues, esporádico. Dices, oye, ¿y si esto que estamos utilizando, esta herramienta que la vinculamos a este entorno de conocimiento interno o de información interna al equipo directivo, lo que tenemos que hacer es que la información que pongamos aquí sea cualificada? Y entonces, si hay un único área o una única persona o pocas personas que filtrando y decidiendo cuál es la información que se sube a ese entorno, pues normalmente tienes un problema de tener una visión acotada, excesivamente acotada, y tienes el riesgo de que la información que estás proporcionando al equipo directivo no sea la información más relevante. Entonces empezamos a pensar en incorporar áreas distintas de conocimiento especializado que fueran las que de alguna forma hicieran la selección con criterio experto. Entonces, eso nos llevó a un modelo de nodos, y lo que tenemos en este momento, estamos consolidando, es un modelo de nodos en distintas áreas, cada una de las cuales contribuye aportando su conocimiento específico y especializado en su ámbito de actuación, y la gran ventaja que tiene es que esto es un efecto sinérgico, porque toda la recopilación de información se comparte en una base de datos central a la cual acceden, en principio, todos los que tengan interés, de una forma perfilada, de una forma personalizada. Cada una de las personas que accede a ese entorno, lo que hace es, tiene la posibilidad de decir, a mí me interesa innovación, a mí me interesa canales, a mí me interesa red de oficinas, a mí me interesa marketing, a mí me interesa participadas. Es decir, cada uno puede seleccionar la información que quieras. Y entonces lo que estamos haciendo es poniendo información de valor preseleccionada por gente con criterio técnico, perdón, en manos del equipo directivo. Y entonces estamos trabajando la oferta de una forma reticular. Yo honestamente veo al instrumento como una especie de pulpo. Dices, tenemos
8 tentáculos, tenemos más, tenemos tentáculos que están de alguna forma distribuidos en la organización, capaces de absorber información relevante para el conjunto, que lo ponen al servicio de la cabeza, que es, digamos, el equipo directivo. Entonces, ese es un poco el símil que me parece que puede ser muy expresivo en el caso de Kutxabank, de cómo estamos organizando la inteligencia competitiva, poco a poco y de abajo a arriba. Si alguna vez alguien, bueno, evidentemente estoy seguro que cada vez hay gente que se va a dedicar por imperiosa necesidad y por requerimiento de mercado, por marco regulatorio, por exigencia de la clientela, a montar sistemas de información, pues un consejo que aprendimos de la gente de IDECO y de Danovat es hacedlo poco a poco. No cometéis el error que cometimos nosotros de infoxicarnos, de meternos en todo y bueno, pues darle a todos los palos y eso no sirve para nada. Es mejor ir poco a poco y consolidando cada una de las etapas de cada una de las fases. Paciencia, porque esto es una carrera de largo plazo. Y aquí... Una carrera que en el fondo implica un cambio cultural en la organización y en las empresas. Y este cambio cultural, como sabéis, pues no puede ser de un día para otro. Es imposible que esto ocurra en ninguna organización, sino que es un cambio que tiene que ver con concienciación, con extensión de valores distintos, de compartir información. Dentro de las tendencias que analizábamos en su momento, había una que me gustaba mucho que decía que estamos cambiando, el mundo del entorno está cambiando y había alguien que sintetizaba en 4 palabras y decía, estamos pasando de un entorno a compartir en lugar de poseer. Y entonces lo que tenemos que hacer dentro de las propias organizaciones, ese cambio cultural, lo que implica es compartir información, porque la suma de nuestros nodos es mucho más de lo que cada uno de ellos es capaz de conseguir en favor de los objetivos de la organización. Y segundo objetivo de medio plazo, en el cual nosotros aún no estamos, pero estamos avanzando con mucha fuerza, es alinear estos esfuerzos con el marco estratégico. Es decir, no puede ser hacer esfuerzos al tuntún, sino que de alguna forma tienes que ver en qué medida, y cada unidad tiene que ser capaz de ver en qué medida se contribuye desde los distintos nodos de la organización a la consecución del marco estratégico, de las líneas estratégicas principales a las cuales estamos contribuyendo. Y eso es fundamental para incrementar la motivación y para incrementar, digamos, el sentido de pertenencia de cualquier persona y área en este caso. Iñaki, me ha parecido muy interesante perdón, el símil que haces del pulpo, ¿no? La verdad es que al final la cabeza que coordina todo, pues me ha venido a la mente, ¿no? Cuando el pulpo también detecta, digamos, un peligro, el que reaccione de forma coordinada, tire la tinta y nade, ¿no? En este caso hemos tenido, digamos, una amenaza y lamentablemente todavía la tenemos, como es el COVID y la pandemia. ¿Cómo os ha ayudado esos tentáculos o cómo crees tú también que ha puesto en valor el haber tenido esos tentáculos, digamos, ya con cierta trayectoria y cierto asentamiento dentro de la organización, ¿no? Pues yo honestamente y modestamente creo que ha sido de gran utilidad, sobre todo en la medida en que la primera reacción de la organización, del equipo directivo, cuando se vio que estábamos entrando en una crisis de la magnitud de la magnitud de la que es esta, la pandemia, absolutamente inesperada, con ámbito sanitario, con consecuencias económicas, etcétera, etcétera, que todo el mundo conocemos, pues la primera reacción fue constituir una especie de comité de seguimiento de negocio en marcha, es decir, un equipo directivo, digamos, como de urgencia, que tomaba las decisiones sobre cómo afrontamos esta situación para todos desconocida. Y entonces uno de los instrumentos que pusimos al servicio de ese comité fue precisamente pues, toda esta red de conocimiento experto. Y todos los días a primera hora de la mañana el comité se reunía a las 9, se sigue reuniendo a las 9 de la mañana aproximadamente, y para esta hora ya teníamos hecha una revisión y una captura de las principales noticias referenciadas con el que nos permitió primero identificar rápidamente y casi online cuáles son las iniciativas de la competencia, qué estaba haciendo la competencia, qué iniciativas pueden ser interesantes en nuestro caso, y sirvió de base para tomas de algunas decisiones. Y tuvo una utilidad enorme porque era una forma de medir el pulso del mercado en el día a día, ¿no? Y ese pulso de mercado en iniciativas interesantes que igual ni se te habían ocurrido, y no solamente a nivel nacional, como esto es un tema mundial, pues hemos hecho, digamos, una vigilancia casi global, y eso te daba posibilidades, por lo menos, de evaluar y de valorar en qué medida
pues iniciativas que se hayan hecho en el plano internacional podrían ser extrapolables, y muchas de las que hemos hecho de manera defensiva se han basado en sus inicios, evidentemente, con las depuraciones y los filtros correspondientes, se han basado en los outputs que se han derivado de este sistema de vigilancia distribuida, por entendernos. Es impresionante todo, de verdad, a mí me impresiona, a pesar de que yo haya estado en contacto con decenas de modelos y de experiencias, a lo que nos estás contando generosamente, compartiendo con todos nosotros. Yo me atrevería a decir que quizás podrían consolidarse dentro de la comunidad como una best practice a la hora de implantar y adecuar la inteligencia competitiva dentro de una empresa al entorno cambiante en el que vivimos. Os felicito porque tanto el modelo organizativo como el modelo operativo a mí me parecen que son unos de los más óptimos, los más adecuados para extraer el máximo valor de todo lo que estáis haciendo como unidad de inteligencia competitiva y estudios. Me parece de verdad que ha sido un lujo contar con tus reflexiones, con tus pautas de implantación y de enfoque, sobre todo, para hacer accionable la inteligencia competitiva, que en el fondo es su fin final, ¿no? Que lleve todo el trabajo, consiga ser accionable por parte del equipo directivo. No son muchas las ocasiones en las que podemos contar con este tipo de generosidad, Iñaki, como la tuya, para compartir tu conocimiento, tus criterios con todos los interesados en inteligencia competitiva y además en un formato abierto, la iniciativa, ¿no?, estamos llevando a cabo para toda la comunidad. Abusando de la confianza de Iñaki, también me gustaría lanzarle, ¿no?, cómo él nos ha hablado de cómo ha sido el pasado, de cómo está siendo el presente tan convulso. Me gustaría lanzarle, si se atreve, el cómo ve que puede estar la inteligencia competitiva de aquí a 5 años, ¿no? Y es un poco la pregunta también con la que igual acabamos la entrevista, ¿no? Seguro que Iñaki nos da un hilo de esperanza con su perspectiva y seguro que nos lo pinta bonito, esperemos, ¿no? Pues la verdad, yo cuando miro hacia el futuro, ese horizonte de 5 años que planteas, lo que veo es una especie de carta a los Reyes Magos, ¿no? Tú intentas diseñar un escenario ideal y dices, ¿cómo sería esto? Y claro, yo pienso básicamente en mi organización, en mi banco, ¿no? Y digo, pues claro, lo que es importante, me parece a mí, es que seamos capaces de poner la inteligencia competitiva al servicio del proceso decisional. Me explico. Al servicio, claro, porque en el proceso decisional, evidentemente, en una organización pues, de la complejidad de la nuestra, pues hay muchos ámbitos y muchas vertientes en las cuales tenemos que tomar decisiones, ¿no? Entonces, cada uno de los directivos tiene sus propias necesidades, por entendernos. Entonces, el principio que debería de regir es el principio de flexibilidad o personalización. Es decir, cada uno tiene que ser capaz, cada directivo y cada miembro de toda la organización tiene que ser capaz de extraer del sistema digamos, la información que precisa en el momento adecuado. Y por tanto necesitas articular sistemas flexibles, rápidos, ágiles y sobre todo muy personalizados. No se trata de poner muchísima información encima de la mesa, sino poner la información en tiempo y modo a quien toma la decisión y que le sea útil para su proceso decisional. Por tanto, flexibilidad, personalización y sobre todo dirección. ¿Hacia dónde? No perdamos nunca el rumbo. Necesitamos un marco de actuación y el marco de actuación de cada empresa viene dado por el marco estratégico, de cuáles son los objetivos a medio plazo y, por tanto, el servicio de vigilancia o la inteligencia competitiva tiene que estar muy alineada con los objetivos que se persigan en el plan estratégico de cada entidad. Creo que son un poco las claves a futuro. Yo veo por ahí tiene que ir, nuestros esfuerzos tienen que ir por ahí, de mejora. Muy y por mi interesante. parte, un placer. Ha sido, de verdad, pues un privilegio estar con vosotros, aprender de vosotros y seguro que vamos a tener más ocasiones de departir, porque esto se instaura dentro de lo que es la filosofía de hasta hace poco, y yo ya que tengo ya mi recorrido ciertos años, me acuerdo cuando yo era joven, lo que imperaba era
de alguna forma, esta información es mía y la información es poder, efectivamente, como os he dicho en alguna ocasión en este mismo entorno, la información es poder, esta información es mía, voy a ver qué puedo conseguir de mis compañeros pues, para intentar incrementar mi propio poder, entre comillas, ¿no? Cuando en realidad la única forma de incrementar poder es compartir la información que tengas con los demás y sumar esfuerzos. Aquí la sinergia surge del 1 más 1 nunca es 2, sino que es mucho más de 2. En consecuencia, se trata de compartir, y compartir no hemos descubierto nada, hemos compartido filosofía, hemos compartido experiencia y hemos compartido pues una forma de ver el progreso y la gestión de la información dentro de las organizaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias y esperamos contar con tu valiosísima experiencia pronto. Un placer. Eskerrik asko. Eskerrik asko.